Vamos a darle. Bienvenidos amigos de Eureka a este nuevo video. Nos introducimos al área de física, no hemos contestado nada de física del poli, así que vamos a comenzar con estas preguntas de la guía 2020 para que pues a ustedes les sirva mucho para estudiar. Hay muchos temas que son de teoría y hay otros en los que sí hay que resolver, aprenderse ecuaciones y resolver cosas. Vamos a comenzar con este primer ejercicio que nos dice: en el experimento de Oersted, la aguja de la brújula se mueve cuando pasa una corriente eléctrica por un conducto recto. Este experimento yo les recomiendo que busquen más acerca de estos experimentos para que se les vaya quedando y pues vayan haciendo apuntes, tomen notas y no se les vaya a olvidar para cuando llegue el examen. Este experimento relaciona la electricidad y el magnetismo. Oersted pues fue quien lo hizo, quien lo descubrió. Lo que se hace es pues darle voltaje a un cable. El cable se pone paralelo a una aguja magnetizada o una brújula, entonces se ponen paralelos. Cuando le das voltaje y por lo tanto corriente al cable, lo que pasa es que se genera un campo magnético alrededor de esa corriente y entonces la aguja o la brújula que hayas puesto debajo del cable o encima se va a mover en dirección de la corriente, como lo vemos en el dibujo que está aquí abajo. Este experimento lo que hace es que al pasar pues la corriente, la brújula se mueve y se orienta perpendicularmente al sentido de la corriente, y es lo que nos están preguntando. Si quisieran que hiciéramos algún video especial donde hacemos este experimento, pues pueden decirnos en los comentarios. Aquí pues vemos las respuestas. El inciso correcto pues es el inciso C, porque vemos que este experimento nos dice que la brújula se va a mover perpendicular a la dirección de la corriente. Por lo tanto, el inciso correcto es el inciso C. Nos vamos con este siguiente ejercicio que nos dice: cuando la presión manométrica en un fluido se lee, lo que se obtiene es la presión absoluta. Vamos a recordar estos conceptos de presiones, diferentes tipos de presiones. Primero vamos a entender el concepto y vamos a explicarlo con este diagrama. Vamos a recordar que una presión absoluta pues es una presión que estamos tratando de buscar. Por ejemplo, si queremos saber la presión a nivel de alguna ciudad, por ejemplo de la Ciudad de México, pues esa va a ser nuestra presión absoluta, la que queremos obtener. Mientras que la atmosférica, recordamos que es la que está medida a nivel del mar. Y tenemos otros tipos de presiones, como la manométrica, que es la que está por encima de la atmosférica, por encima de lo que medimos a nivel del mar, es decir, un excedente. Y también tenemos la presión barométrica o presión de vacío, que es aquella que está por debajo de lo que medimos como presión a nivel del mar. Entonces, basta con que analicemos un diagrama como este. Si logran entender este concepto, este diagrama, yo les recomiendo que intenten pensarlo y tratar de deducir la presión absoluta a partir de este diagrama, que en realidad no es nada difícil. Si quieren pueden pausar el video antes de que les dé la respuesta para que lo intenten. Lo que hacemos pues es simplemente deducir. Si la absoluta es esta parte, pues ¿cómo la obtenemos? Sumando la atmosférica, que ocupa este espacio, más el excedente, que es la presión manométrica, que sería esta parte. Y así pues obtenemos la absoluta, como la suma de la atmosférica más la manométrica, que la manométrica es, repito, como un excedente. Entonces, muchas veces en la literatura pues nos dan esta ecuación pero con la presión manométrica despejada, y pues solamente hay que hacer el despeje. La manométrica va a ser igual a la absoluta menos la atmosférica, pero pues nos vamos a quedar con esta primera ecuación porque lo que nos están preguntando es que a la presión manométrica se le suma o resta la atmosférica para obtener la absoluta, es decir, todo está igualado a la presión absoluta. Y pues aquí ya vimos que entonces a la absoluta se suma la manométrica y la atmosférica. Ahí pues ya vemos que el inciso correcto es el inciso B. A la manométrica le sumamos la atmosférica y ¿qué obtenemos?
pues la absoluta, que como ya habíamos dicho al principio, un ejemplo podría ser que queremos encontrar la presión en alguna ciudad, por ejemplo en Ciudad de México, pues entonces esa va a ser nuestra presión absoluta, y para obtenerla pues sumamos la atmosférica más ese excedente que es la manométrica, que se refiere a la altura a la que está esa ciudad, pues al nivel del mar. Aquí ya corroboramos entonces que nuestro inciso correcto es el inciso B. Nos vamos a la pregunta 4, que nos dice: identificar el resistor que presenta menor corriente cuando la fuente alimenta 1 ampere. Aquí hay que encontrarle el truco. No hay que hacer ninguna operación en realidad, porque tendremos que meternos con un análisis de circuitos para sacar pues, la corriente que pasa sobre cada uno de esos resistores y así corroborar pues cuál es el que presenta menor corriente. Pero no vamos a hacer todo eso. Lo que vamos a hacer es fijarnos y entender el concepto. Una resistencia pues se pone para controlar de alguna manera este paso de corriente. Entonces, si ponemos una resistencia muy grande, pues lo que vamos a hacer es que pase poca corriente. Si ponemos una resistencia muy pequeña, pues la corriente que va a pasar es mayor. Entonces ahí ya tenemos una referencia de cómo es que funcionan estas resistencias en los circuitos. Y entonces, pues resumimos que a mayor resistencia pasa menor corriente y a menor resistencia pasa mayor corriente o fluye mayor corriente. Pensémoslo como una tubería. Mientras más grande sea el diámetro de la tubería, pues más agua va a pasar. Mientras más pequeño sea el diámetro de la tubería, menos agua fluye. Eso mismo pasa con las resistencias y la corriente en los circuitos. Por lo tanto, simplemente hay que fijarnos cuál es la resistencia más grande, porque por ahí es donde va a pasar menos corriente, y es lo que nos están preguntando. Y el resistor que presente menor corriente. No importa aquí tampoco que nos digan que se alimente con 1 ampere, porque ese ampere pues se va a repartir entre todas las resistencias, pero lo que nos están preguntando, lo que ahorita nos importa es en cuál pasa menor corriente. Entonces vemos, tenemos una resistencia de 10, de este lado tenemos una de 22, aquí tenemos una de 120 y al final una de 100. Como observamos, la resistencia de 120 pues es la que tiene el mayor valor de entre todas las demás. Por lo tanto, al ser una resistencia más grande, es por donde va a fluir menor corriente y por lo tanto el inciso correcto es el inciso C sobre la resistencia 3. Nos vamos con la pregunta 5, que nos dice: un físico experimental observa la trayectoria como función del tiempo de una araña que persigue a una mosca y la representa en un plano cartesiano. ¿Cuáles de los siguientes movimientos describió la mosca de 0 a t1, de t1 a t2 y de t2 al tiempo 3? Vamos a observar la gráfica. Estos ejercicios tienen algunos trucos y pues si logramos captarlos podemos resolver estos ejercicios más rápido y así pues poder ahorrarnos algunos segundos, porque seguramente los vayan a necesitar en otras preguntas que lleven un mayor desarrollo. Entonces hay que ser muy observadores. Lo que tenemos en la gráfica es tiempo contra posición. Recordemos que la XT para estos temas de movimiento rectilíneo pues significan posición, es decir, cuánto avanza. Entonces, si nos fijamos en el tiempo t1 a t2, vemos que tenemos una línea recta, es decir, el tiempo avanza, pero la posición no cambia, sigue siendo la misma. Entonces, a partir de eso ya podemos deducir que del tiempo 1 al tiempo 2 lo que tenemos es un reposo, porque el tiempo pues no va a dejar de avanzar, el tiempo sigue, por eso continúa hacia la derecha, pero la posición no va a cambiar, por eso se mantiene sobre su mismo eje. Por lo tanto, de T1 a T2 tenemos un reposo. Y lo demás, pues también lo podemos deducir, pero si se dan cuenta de ese truco de T1 a T2, pues ya es fácil que puedan deducir la respuesta correcta, que es el inciso D, porque no hay ninguna otra que se parezca, no hay ninguna otra que de T1 a T2 diga que es un reposo, y como nosotros ya sabemos que esa es la respuesta, pues entonces nos vamos con el inciso D. Pero pues para corroborar vamos a analizar del tiempo 0 al tiempo t1
en donde el avance entre el tiempo y la posición es una línea recta. Es decir, estamos en MRU, movimiento rectilíneo uniforme, porque al tiempo que avanza, pues es proporcional al tiempo y a la distancia. Entonces, de 0 a T1 tenemos MRU. Y aquí, como esto no es un avance lineal, pues lo que tenemos es aceleración, MUA. Y ahí ya tenemos la respuesta correcta, que es el inciso D. Y llegamos a la última pregunta para este video, que nos dice: un buzo para realizar un rescate submarino se tiene que sumergir a diferentes profundidades. Si la densidad del agua del mar es de 1033 kilogramos por metro cúbico, ordenar de menor a mayor la presión hidrostática que experimenta el buzo cuando se encuentra a las profundidades de las siguientes distancias. Entonces, vamos a identificar que nos están hablando de la ley de la hidrostática, es decir, pues la presión que ejerce un fluido sobre algún cuerpo. Esta ley de la hidrostática pues nos da una presión que es igual a ρ, que es la densidad del fluido, por la gravedad, por la altura o la profundidad o la distancia a la que está sumergido el cuerpo. Entonces aquí nos están dando ya la densidad, pero nuevamente hay que encontrarle un truco, hay que razonarlo para poder verlo más claro, más simple y poder contestar más rápido. Lo que pensamos pues es que esta ley de la hidrostática nos dice que multipliquemos estas constantes. La densidad va a ser una constante porque siempre va a ser la misma. Para el agua, no importa a qué altura o en qué lugar esté, siempre va a ser la misma densidad. La gravedad siempre va a ser una constante, va a ser un mismo número. Lo que va a cambiar es esta h, que es la profundidad a la que está sumergido el buzo para este ejercicio. Entonces, lo único que cambia es la altura. Podemos deducir que mientras más abajo esté el buzo, mayor presión va a tener, porque va a haber mayor cantidad del fluido, que en este caso pues es el agua del mar, que va a estar sobre él. Entonces, deducimos que mientras más abajo esté, pues más presión va a haber. Y aquí los tenemos que ordenar de menor a mayor, por lo tanto, pues ordenamos también las distancias de menor a mayor. El 35 metros sería primero, después los 40 metros, 50 y al final, pues los 60 metros. Ahí pues ya tenemos una hipótesis. Para corroborarlo y para que ustedes vean cómo es que sí funciona este análisis y lo comprobamos con esta ley de la hidrostática, pues vamos a hacer las operaciones. Para la primer presión, que nosotros dijimos que es de 35, bueno, aquí nos dicen que es de 35 metros. Multiplicamos la constante de la densidad, que aquí nos la dan en el ejercicio, por la gravedad, que la ponemos como 9.8 metros sobre segundo, y la multiplicamos por la profundidad, que en este caso es 35 metros. Toda esta operación nos da 354.319 pascales. Ahora vamos a hacer para los demás. Yo aquí ya lo traje resumido. Para 60 metros nos da 607.404 pascales. Para 40 metros, 404.936 pascales. Y para 50 metros, 506.170 pascales. Recordemos que los pascales pues son las unidades de la presión. Y aquí corroboramos que nuestra hipótesis era cierta. De menor a mayor, pues la menor presión es la de 35.000, que es la de 35 metros. La segunda presión es la de 404.000, que es la de 40 metros, que ya es la que habíamos puesto en el lugar número 2. Después sigue la de 506.000 pascales, que es la que está en el número 3. Y al final la de 60 metros, que es 607.000 pascales. Y ahí pues corroboramos que nuestra hipótesis era cierta. Y ya solo nos queda observar pues cuál es el inciso que tiene la respuesta correcta, que de menor a mayor pues es 35 metros, que corresponde al número 1, 40 metros, que corresponde al número 3, 50 metros, que corresponde al número 4, y 60 metros, que corresponde con el número 2. Por lo tanto, nuestro inciso correcto es el inciso C. Y hasta aquí son todos los videos, todas las preguntas, perdón, que tenemos para este video.
Recuerden que vamos a tener la continuación. Hay muchas otras preguntas de física que ver que vamos a seguir subiendo en el canal. Así que estén atentos, estudien mucho. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.